Esas no son imágenes del 89, el 90 o el 93, son de ahora mismo. Están derribando estatuas de Lenin en Ucrania. Y eso es un recordatorio de que el comunismo no se ha acabado, ni la Guerra Fría ha terminado realmente. Muy buenas noches, bienvenidos al Espejo. Les saluda Juan Manuel Cao. Otro recordatorio son las manifestaciones en Hong Kong. Manifestaciones, las estamos viendo ahora mismo, del movimiento prodemocrático, reprimidas por el gobierno central de Pekín, es decir, por el Partido Comunista. Y yo me pregunto, ¿ese remedio chino es el que quieren vendernos para Cuba? ¿Es eso lo que deseamos para nuestro país? ¿Es verdad que es mejor algo que nada? Lo vamos a discutir ahora mismo aquí, en El Espejo. Hong Kong es la Nueva York de Asia, una impresionante ciudad de rascacielos, una colonia británica que en 1997 fue devuelta a China en un extraño proceso en el que a un régimen comunista se le entrega un próspero territorio capitalista. Pekín prometió respetar la idea de un país, dos sistemas, pero en estos 17 años el Partido Comunista Chino se ha dedicado a ir socavando sistemáticamente las libertades de expresión y las libertades políticas, procurando garantizar que en las elecciones de ese enclave los anticomunistas no puedan llegar a ningún puesto público. Para ello han ido imponiendo leyes electorales tramposas que le garanticen el control del sistema político de Hong Kong. Esto ha creado un malestar popular creciente. Ahora mismo miles de chinos hongkonenses se mantienen en las calles protestando pacíficamente en lo que algunos empiezan a llamar la primavera china. Los indignados de Hong Kong o la revolución de los paraguas, debido a que los manifestantes se defienden solo con esta tradicional pieza china de la creciente brutalidad policial. Es la primera vez en la historia del Hong Kong moderno que la policía utiliza gas lacrimógeno, lo que ha causado un total rechazo en la población. Pero las amenazas de la China comunista van increciendo y se teme que si crecen también las manifestaciones, el régimen de Pekín no dude en ordenar una masacre como la de Tiananmen. Muy bien, tenemos como invitado a Julio Schilling, analista, director de Patria de Martí. Un placer. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Y además compartiendo la mesa con Armando de Armas, periodista y escritor y gran amigo aquí. Doble placer para mí. Del programa. Me alegro muchísimo. La primera pregunta, Julio, ¿es este el modelo que sirve para Cuba? Ese es el modelo que la dictadura quiere para Cuba, porque realmente es el perfeccionamiento de una dictadura en cuanto a mantener su población en un estado de no exigir en masa derechos políticos y ellos controlar precisamente la dictadura. Cuando se habla del modelo chino, parte del problema es que se hace un análisis fallido cuando se mira como un fenómeno económico. Y no es un fenómeno económico, es una cuestión política, es un modelo político, donde se preserva lo que podemos llamar el Estado leninista, que no es nada más que el único partido controlando todos los niveles del gobierno, mezclado con una economía mercantilista que coquetea con el mercado, con la globalización, pero está subordinado totalmente al poder político dictatorial. Hay que aclararle a los televidentes que todas esas imágenes maravillosas de ese Hong Kong, que es el skyline más impresionante del mundo, más que Nueva York, es antes de todo eso construido antes de que cayeran en manos de los comunistas. Los comunistas son incapaces de hacer una sociedad tan desarrollada como esa. Ahora, aquí durante un largo tiempo, sobre todo hace, digamos, 8 años atrás, 10 años atrás, cada vez que usted entrevistaba a alguien sobre el tema de levantar o no levantar el embargo, era como un lema, una consigna lanzada desde Cuba y trasladada aquí a académicos, analistas, etcétera, que te decían, bueno, ¿y por qué comerciar con China y no comerciar con Cuba? Bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, de entrada, la dictadura cubana ni siquiera todavía está en el camino chino. La dictadura cubana en última instancia utilizaría eso
cuando no tenga otra alternativa. Estamos muchísimo más atrás todavía. Cuando usted hace negocio con China, está haciendo negocio con un empresario chino, no con el Estado chino, independientemente de que tiene que responder al Partido Comunista, de que tiene que ser parte y fiel servidor del comunismo, pero todavía nosotros no hemos llegado ni siquiera a ese punto. Ahora, eso que tú dices es verdad. Juan Triana, que es este señor que preside el Centro de Estudios de la Economía Cubana, que anda por ahí dando charlas a miembros del Ministerio de Interior, etcétera, hace un comentario sobre las exigencias de parte del establishment económico cubano a que se haga una reforma tipo China. Y él contesta de una manera totalmente despótica, que es que no somos chinos. Vamos a escuchar ese comentario. Lo decisivo es que un grupo de sectores que son decisivos para este país sigan siendo estatales. En las condiciones, yo no sé en las condiciones chinas, en las condiciones de Cuba, fíjense. Porque todo el mundo siempre pregunta por China y por qué no hacemos lo que hace China. Bueno, porque no somos chinos, chicos. Más nada, se acabó, ya. No somos chinos, no, nada más. Sí, porque todo el mundo dice, ¿y por qué no hacemos lo que... Bueno, tú has visto a China, has visto a Cuba. ¿Tú nos ves a nosotros los ojos así? No. Nosotros no somos chinos, somos cubanos. Y estamos en Cuba, no estamos en China. No estamos en China. Entonces, evidentemente en Cuba hace falta que el Estado tenga... Los chinos se pueden dar el lujo de tener 30 millones de millonarios. No, nosotros no. No tenemos 30 millones de personas, no podemos tener 30 millones de millonarios. Se acabó, más nada. En China hay mucha gente y no hay tierra. Bueno, nosotros nos sobra la tierra y no tenemos gente. Mira qué cosa más interesante. No podemos ser chinos, más nada. Se acabó. China le vende todo a Estados Unidos, nosotros no podemos vender a Estados Unidos. Mira qué sencillo. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace China. Ah, hay que aprender, hay que aprender. Hay cosas que han hecho que son... Sí, ¿cómo que no? Pero en Cuba el Estado tiene que tener un grupo de empresas y de sectores que son decisivos para manejar la economía. Bueno, primero que todo, Julio, tú como académico, ¿tú crees que este es el lenguaje y los argumentos de un académico, de un economista, no? Mira, este funcionario de la dictadura está diciendo lo que el guión oficialista le permite decir para promover una imagen. Vamos a hablar lo que tienen en común China y Cuba comunista. Primero, tienen un Estado leninista con una con una economía en grados de variaciones mixtas. Un Estado de partido único. Correcto, que es lo que es en definitiva el Estado leninista. Pero mira, las Fuerzas Armadas juegan un papel predominante en la economía. Es el caso chino y es el caso de Cuba. La noción del intercambio cultural fue tan impactante en China como pretende la dictadura castrocomunista que sea acá. No solo empezó con la diplomacia de ping-pong, sino institutos como el Instituto Confucio, que están en más de 50 universidades en los Estados Unidos, que no son nada más que ramas de propaganda del régimen chino que operan en las mejores universidades de los Estados Unidos. Está la manipulación de la moneda, vivo en China como en Cuba. Está la noción de tener una inmigración no contestataria. Hasta hace 3 años, en China, la mitad de las inversiones las hacían los chinos en la diáspora, en Macao, Hong Kong y Taiwán. La dictadura castrocomunista está apelando a que su inmigración también, por medio de la promoción del consumismo, de dejar que se adquiera determinados productos con el fin de que se sean mantenidos. Podemos seguir en todas las similitudes. Una pregunta clave, ¿no, Armando? En esos argumentos de imitar a China, que lo escuchábamos aquí también de parte de muchos académicos, era la libertad económica conduce inevitablemente a la libertad política. ¿Tú crees que eso es verdad? No, eso es una, vamos a decirlo, una bobería más. Los hechos demuestran que no. China es un ejemplo, ha habido muchísimas dictaduras eficientes económicamente donde no hay libertades. Y en China se fusilan personas todos los días. En China a los fusilados se les sacan los órganos para venderlos. En China se violan los derechos humanos, la Internet que está controlada totalmente por los órganos de inteligencia chinos. En China no hay libertad ninguna y ha habido desde las transformaciones económicas, ¿cuánto? 20 años, más de 20 años, 30 años ya al menos, de transformaciones económicas que no han llevado en ningún momento a la libertad. Hong Kong
Evidentemente hay una libertad económica increíble, sin embargo la gente está protestando porque están perdiendo, se está ocurriendo al revés. O sea, la idea de, era el argumento, la idea de que entregarle un país capitalista y democrático, ¿no? Aunque fuera una colonia británica, funcionaba democráticamente, ¿no? A la China comunista era como una semilla de democracia que iba a explotar y a expandirse, y que iba a terminar contaminando con democracia a China. Y vemos que está ocurriendo todo lo contrario. Decía Orwell que el totalitarismo contamina siempre. Eso pasa con los intercambios culturales, eso pasa. No hay manera de que tú puedas permear una sociedad totalitaria porque eso está regido por los órganos, por los servicios de inteligencia. No hay manera. La ciudad del Estado en Cuba, los servicios secretos chinos, no hay manera de que eso permee. Y el ejemplo típico es, estamos viendo cómo está explotando en la cara de las personas. Y tú dirás, ¿cómo lo pagamos nosotros? Te voy a decir una manera en que lo pagamos nosotros aquí, consumidores normales y corrientes. Antes, ustedes recuerdan que los productos decían Made in Taiwan, hecho en Taiwán, y los que eran hechos en China comunista, eran hechos en China comunista, ¿no? Hoy por hoy, Taiwán, por presiones del mercado y presiones políticas, ha empezado a poner también hecho en China. De modo que ya tú no puedes diferenciar si tu producto está hecho en la China comunista, que probablemente sea una basura, o está hecho en el desarrollado Taiwán, que probablemente el producto sea muy bueno. Taiwán, para ayudar a los televidentes que no estén al tanto, que estoy seguro que son muy pocos, Taiwán es una isla, la antigua isla de Formosa, de 36.000 kilómetros cuadrados. Cuando Mao Zedong y los comunistas empezaron a avanzar, el gobierno del Kuomintang, con Chiang Kai-shek, se refugió allí. Es decir, Taiwán es como el Miami de los chinos, donde están los exiliados. Y el peligro terrible que yo creo que estamos viviendo hoy en día es que, como pasó con Hong Kong, le entreguen Taiwán a los chinos. Es como que cojan Miami con todos nosotros y se lo entreguen a la administración cubana y ellos empiecen a gobernar bajo promesa de que van a respetar las libertades, etcétera. Pero fíjate lo que es una traición. Está ocurriendo, la habanización de Miami. Toda esta avalancha de intercambios culturales que no son tales, ni hay intercambio, ni hay nada. Esto es parte de la habanización de Miami. Bueno, vamos a hablar de ese tema, la habanización de Miami, cuando regresemos. Y tenemos más declaraciones, más imágenes de ese tema que parece que está muy lejano, para que no nos hagan cuentos chinos. Ya volvemos. Este programa es presentado por Saudis Toyota.